Es un gran honor y una gran felicidad para mí poder estar acá con ustedes. Le agradezco mucho a las fundaciones que me invitaron, a todos ustedes por venir acá a escuchar la charla. Y vengo con el corazón muy abierto para poder compartir todos los procesos, técnicas, todo lo que he aprendido de estos ejercicios y todo lo que, digamos, ha pasado durante estos años de hacer estas obras. Quiero en particular el día de hoy para esta masterclass hablar de un proyecto, solo un proyecto que tiene muchas derivas y que tiene muchos, digamos, puntos de fuga. Y creo que más allá de presentar mi cuerpo de obra durante estos 15 años de trabajo, voy a dedicarme a los últimos 5 y ya van a ver por qué. Entonces, voy a quitar acá la presentación y quisiera empezar esta charla mostrándoles un video de 4 minutos sobre un proyecto cuyo centro es el que voy a ir explorando a través de la masterclass. Voy a ir yendo y viniendo en el tiempo, pero también es porque quiero que vean un poco cómo ha sido toda esta deriva y cómo ha funcionado la investigación, que va algunas veces hacia el futuro, vuelve al pasado y de repente llega siempre al presente. Entonces, por favor, vean esto. A Tale of Two Seeds is a sound study and sonic interrogation around the case of soy monoculture and its accelerated expansion in South American territories. The transformation and loss of Latin American crop ecoacoustic soundscapes is a living testimony to soil degradation and the destruction of all the relationships that make up terrestrial biotic ecosystems. For some time now, soy monocultures have been threatened by the amaranth plant. Such is the hypnotic force that soy has on amaranth that industrialists are devoting a large part of their capital to developing technologies to uncouple and neutralize the spell between these two species. This sound study draws attention to the fact that amaranth, before being classified a parasite, was a plant that occupied a valuable and sacred place in the lives of many indigenous peoples, such as Colombia's Chibchas. Its nutritional value is in fact enormous, being a complete protein with all 9 essential amino acids. Amaranth is an essential grain that circulates outside the predominant agro-industrial matrix. The corporate solution to combat amaranth has been a transgenic war in which an immunological mutation is operated on soy plants in order to diminish the virulent contagion of the indigenous grain. This work uses data capture, recordings, and sonification technologies to make a sound case study of Colombian agricultural soils before, during, and after the advent of soya expansion in the Eastern Plains region of the country, as well as the emergence of amaranth in the current agricultural technology scene. Sound will act as a witness to the development, struggle for nutrients, and overall amalgam of complex relationships between the two plants. The recordings and sonifications highlight several important findings. On the one hand, the contrast in sound in a soil that has been exploited in monocultures versus a soil that has been used for rotational polycultures. And on the other hand, the impressive sonic evidence of the loss of relations and alliances between species of a territory before and after the advent of a monoculture presence. Lastly, the sound interpretation of stress signals between plants that are part of the agro-industrial matrix of monocultures versus those which are part of organic and polyculture ecosystems.
The data collected from the plants comes from microvariations in plant conductivity, which led us to think of an electronic microlandscape. To sonify this, we decided to use the collected data as if it was a modulator of a granular synthesizer that directly cuts and rearranges microfragments of electrical anomalies captured by radio antennas. This reveals the information flow of the electrical impulses from the plants as complex layers of electromagnetic noises. Amaranth is a seed that has not only been resilient to colonialism across the Americas, but also resilient to Monsanto's genetically engineered Roundup-ready crops. In this sonic interrogation of Colombian soils, we will highlight its role in the resistance to modern forms of colonialism, most strongly represented by genetic engineering, the privatization of seeds, and land sovereignty. Voy a parar ahí porque ese es como el marco de investigación en donde voy a, digamos, centrar todas las obras que les voy a mostrar a continuación y también las preguntas que me han venido, digamos, llenando la cabeza los últimos 5 años. Y los últimos 5 años son una franja de tiempo muy particular en mi vida porque ha sido donde he empezado a ir a esta región en Colombia. Los Llanos Orientales son una región que se extiende por Colombia y Venezuela y son una región muy particular porque es una de las regiones con mayor potencial agrícola y de crecimiento agrícola en torno al uso de suelos que hay. Colombia, como Costa Rica, son 2 de las naciones más ricas en biodiversidad del mundo y los Llanos Orientales tiene, digamos, en términos generales, un potencial enorme para poder solucionar problemas de soberanía alimentaria y problemas también de exportación y de uso agrícola en Colombia. Un campo que está muy, digamos, en boga porque precisamente los grandes industriales desde hace ya siglos se han dedicado a la producción y al cultivo de unas pocas plantas. Y para mí siempre fue una gran pregunta el porqué de esto. En los años 70, mi padre, Abdón Cortés, quien ha sido una gran influencia en este trabajo y de acá se vuelve muy personal todo el tema, estuvo investigando esa región para crear un cuerpo de libros y una investigación muy grande que desemboca en libros como este, Suelos Colombianos, una mirada desde la academia. Él era uno de los grandes, o tal vez el mayor estudioso de los suelos en Colombia y en Sudamérica. Y en los 70s le habían dado el gobierno una misión bien particular y era hacer el mapa de la vocación de suelos para esa región de los Llanos Orientales. Cuando llegó allá se encontró con que había una gran acidez en los suelos de esa región. Esa acidez lo que implicaba era que no podían crecer muchas plantas ahí. Y lo que tenemos acá es una técnica que junto a gran parte del campesinado, apoyados por una corporación que se llamaba ICA en los 70s, implementaron la chagra para lograr volver fértiles esos suelos. Durante los 30 años venideros, a partir de la chagra, una técnica que implica policultivo y también quemas controladas de los cultivos, el suelo cambió de ser un suelo profundamente ácido a un suelo profundamente fértil. Y en ese momento, estamos hablando de los principios de los 2000, la tierra, que antes era una tierra barata, que nadie volteaba a mirar de los Llanos Orientales, se convirtió en una tierra profundamente interesante para el mercado no solamente nacional y grandes latifundistas, sino el mercado internacional. Ahí, o en ese punto, yo, digamos, hago un quiebre, porque ahí pasó algo que empezó a romper las dinámicas de esos suelos. Durante los 25 años siguientes, es decir, hasta ahorita, esto es un tema que es interesante porque está pasando en presente, llegaron inversiones de todo el planeta, concentradas incluso con mucha más fuerza en los últimos 10 años, para hacer 3 tipos de cultivo: cultivos de soya transgénica, sorgo y maíz. Todo el potencial de la región de los Llanos Orientales terminó volcada a esos 3 tipos de cultivos, a un nivel en el que en muchos de los pueblos y de las ciudades aledañas ya ni siquiera se habla español por la cantidad de inversiones extranjeras.
Quiero mostrarles un ejercicio muy particular para que vean de qué se trata o hasta dónde llega este problema. La primera vez que yo viajé a los Llanos Orientales, grabé este paisaje sonoro en la mitad de un lugar que se convirtió después en un monocultivo muy grande, muy grande. Esta era la grabación de campo de ese espacio hace más de 5 años. Y esta es la grabación 5 años después, en ese mismo punto en el que me paré en el 2018. Inicialmente cuando estuve viendo o escuchando ese fenómeno, eso fue en la misma temporada del año también, eso es un tema importante. Empecé a notar que la pérdida de diversidad era pues impresionante y la pérdida de alianzas entre todos los ecosistemas que se habían armado ahí fue muy diciente. Y empecé a pensar en algo muy puntual, y es que de repente podía ser el sonido el que pudiera hablar de esos fenómenos tan fuertes que estaban pasando en la región. Entonces, durante esos 5 años, y más allá, porque el año pasado también he estado grabando ahí, empecé a hacer unas grabaciones de paisajes sonoros en la región de los Llanos Orientales, con una pérdida muy progresiva de relaciones entre especies. Todo esto, digamos, acompañado de un estudio bioacústico, para poder empezar a entender qué especies iban perdiendo y qué implicaba cada pérdida de especies en el ecosistema sonoro de la región. En eso, digamos, en esa búsqueda, empecé a construir este proyecto que les empecé a mostrar ahorita, en particular porque encontré un caso muy interesante, que es un caso, digamos, que es espejo de muchos otros casos, y es el caso del Amaranthus palmieri, una planta endémica americana que empezó a crecer con mucha fuerza, resistiendo al glifosato, es decir, al Roundup de los cultivos de soya transgénico. Esa planta empezó a volverse un problema para los agricultores y para todos quienes estaban haciendo, digamos, sus plantaciones de soya transgénica, y a la vez empezó a volver una suerte de símbolo de esa resistencia frente al monocultivo. En ese sentido, y acompañado de ese proceso, digamos, de destrucción ecosistémica, empecé a fijarme en esas relaciones entre las plantas endémicas, plantas que tienen raíces profundas, que se adaptan muy bien a las regiones, y las plantas que llegaban a las regiones de forma incluso pirata. ¿En qué sentido pirata? En que no tenían ningún tipo de control frente a las corporaciones de agro suramericanas, en particular colombianas, para poder llegar de una forma controlada a los territorios. Esto, como ustedes ya se imaginarán, ha estado conectado con que en países como el de ustedes, Argentina y Brasil, el cultivo de soya ha llegado a unos puntos muy álgidos, que ha terminado en que, por la misma erosión de los suelos, seamos países como Colombia los que recibimos de vuelta semillas que están pensadas para suelos argentinos o brasileños en particular. Entonces, ante eso, empiezo a buscar formas de poder ver y contar esa historia de esas 2 semillas representantes. No es que el amaranto sea una única, sino que es una representación de muchas otras plantas endémicas que partieron de ahí. Y arranco el proyecto que les mostré, una historia de 2 semillas. El tema de las unificaciones me ha parecido muy interesante porque, como ustedes bien sabrán, las unificaciones son transducciones. Uno puede coger una señal y transducirla de muchas formas. Algunos lo hacen a través de la música, señales, sonidos, en fin. Para mí, la búsqueda ha intentado ser una transducción mediada por sonidos más referentes al ruido, a lo eléctrico, para traducir las variaciones eléctricas que tienen las plantas en la conductividad, que pueden dar de hablar sobre el nivel de estrés que tienen estas plantas en el terreno. Es así como empezamos a hacer unas grabaciones no solamente de campo arriba, sino también a nivel de la conductividad eléctrica de las plantas.
empezar a notar en el proceso unas perturbaciones muy particulares que hablaban del nivel de estrés de las plantas transgénicas al no adaptarse bien a los suelos. Esto fue acompañado también con unos biólogos que nos estaban guiando durante el proceso de hacer las grabaciones y entender los resultados de los estudios. Las grabaciones de la soya transgénica siempre eran mucho más erráticas y los patrones eran mucho más difíciles de entender, y asimismo a veces eran patrones irregulares y llenos de rupturas en la misma señal, cosa que digamos es una prueba de la falta de adaptación y de lo mucho que sufren incluso las plantas y el suelo al entrar en ese territorio. Todo este tema y toda esta, digamos, investigación también ha estado mediada por otros factores tecnológicos, como lo son las grandes inversiones de las macroempresas de tecnología que han empezado a hacer en países como el mío y como el de ustedes. En particular, traigo este caso como un caso puntual que también tiene que ver en esta investigación y tiene que ver con una forma de agricultura mediada completamente por la técnica, donde a través de lecturas satelitales y inteligencias artificiales predictivas se empiezan a ver los lugares donde los suelos son más aptos para X o Y cultivo, siempre pensando en la eficiencia, nunca pensando en lo que eso implica a largo plazo para el suelo. Siempre es una eficiencia muy, muy cortoplacista. Y por supuesto, también es un trabajo y una investigación que ha estado muy mediada por las empresas que hacen parte de estos fenómenos, que son puntuales, y yo creo que vale la pena también identificarlas, ¿no? Identificarlas con el fin de poder empezar a poner un dedo sobre un problema que, si bien ya ha tenido unas repercusiones muy fuertes en nuestros países, de aquí en adelante pues va a ser muchísimo peor. Una de las obras, que era lo que les quería mostrar ahorita, que ha salido de esta investigación, y la primera que les muestro es esta. Es una escultura o una instalación compuesta por cables. Yo siempre trabajo con materiales botados a la basura y con cables y temas de reciclaje. Y es es un estudio de la morfología de las raíces del amaranto y la soya cuando se insertan en el suelo. Entonces, la idea de esta obra fue construir digamos, una suerte de espacio subterráneo, que es donde van las raíces, con las morfologías de las raíces más fuertes, que más llegan hasta abajo, como las del amaranto, y unas raíces mucho más endebles que están alrededor, como las de la soya. Lo que pasa, digamos, en términos puntuales, plásticos, cuando uno entra al espacio, es que hay un recorrido sonoro mediado por más de 80 o 90 parlantes que tienen las sonificaciones y tienen las señales de esos, digamos, espacios acústicos sonoros que crean las plantas durante las grabaciones que hicimos. Es ir pasando de digamos, de un policultivo, si se quiere, cuando uno está cerca de las raíces del amaranto, a un monocultivo y todo lo que eso implica en la pérdida. Entonces es una instalación sonora que, digamos, es interesante. Cuando estaba haciendo esa obra, empecé a preguntarme también
y aquí es donde les cuento que yo voy en esta presentación de adelante para atrás y en saltos temporales, empecé a preguntarme sobre los otros factores que usualmente intervienen en que estos fenómenos pasen. Y empecé a preguntarme el porqué de una gran paradoja también que se teje cuando empezamos a hablar de plantas como el amaranto versus la soya transgénica. Y tiene que ver con que, es muy paradójico, pero el valor nutricional del amaranto como planta endémica, que era muy fuerte como parte de la matriz agroindustrial de nuestros antepasados prehispánicos, tiene unos valores altísimos nutricionales, es decir, es una planta con todos los aminoácidos, con todo el valor nutricional, pero cuando uno empieza a ver la comparación de los precios, por ejemplo, de la arroba de amaranto versus la arroba de soya, hay una variación muy alta. La soya es 4 veces más costosa que el amaranto. Lo que me hizo empezar a pensar y a volcar, digamos, la mirada hacia las relaciones de mercado y hacia todos los fenómenos de especulación que empiezan a hacer o a intervenir en estos fenómenos que tienen que ver con esta agricultura transgénica y contra estos, digamos, mercados de futuros. Y en ese sentido empecé a hacer unas simulaciones que más bien son subversiones utilizando unos modelos muy famosos que está creando Google con varios aliados para poder simular de forma o modelar computacionalmente el crecimiento de las plantas transgénicas en cualquier suelo que se propongan mostrar. ¿Cómo funciona esto? Digamos, el software original es que ellos simulan las condiciones físicas y químicas del suelo y empiezan a mostrar cómo puede crecer una planta X en ese suelo en cualquier momento. Lo que eso implica entonces es que las inversiones que se hacen en términos de mercado están completamente mediadas por modelados de inteligencia artificial que vienen antes, digamos, de esta colonización agrícola contemporánea. La subversión o esta segunda obra que les muestro fue precisamente coger ese algoritmo que hizo esta empresa y cambiar la pregunta. Muchas veces esto se trata acerca de cambiar la pregunta. Y la pregunta que yo le hago al algoritmo es ¿por qué esta paradoja del mercado? Si ustedes ven arriba ahí hay unos valores, esos valores son los valores del mercado en tiempo real. ¿Por qué esta paradoja de una planta que vale mucho menos en el mercado y por eso no entra en la agroindustria, si su eficiencia, como pueden ver en la gráfica acá de mi derecha, de su izquierda, si la eficiencia del amaranto es mucho mayor a la de la soya? ¿Por qué? Y eso fue una pregunta que me ha venido como cuestionando, ¿no? ¿Por qué esas paradojas? Alrededor de esa obra, el siguiente punto de la investigación, que es, ya les muestro cómo es el montaje de esto, es que empecé a buscar unas variables frente a ese sistema de mercado y de valores que me permitieran ver cómo podía o cómo intercede la acción colectiva de la especulación frente a los mercados de futuros. La pregunta acá en esta parte de la obra fue si los mercados de futuros pueden dirigir de alguna forma la manera en la que crecen o no crecen o se desechan las especies endémicas de un territorio. De nuevo, piensen en que las plantas endémicas ahora consideradas maleza están en ese lugar porque no pertenecen a la matriz agroindustrial. Mi pregunta fue muy sencilla y fue hacer un algoritmo, aquí una paréntesis, yo soy programador, fue hacer un algoritmo que empieza a buscar cuántos de nosotros haciendo o jugando estos mercados especulativos, cuántos de nosotros se requieren para cambiar y para modificar los valores de mercado de una planta. Entonces lo que el algoritmo hace es coger y leer el mercado en tiempo real y empezar a mostrarle al usuario cuántas acciones colectivas se necesitan para bajar o influir en los precios de mercado. Y hace unas especulaciones muy certeras frente a la acción colectiva que se requiere para cambiar y para modificar un precio. Esto de vuelta para empezar a pensar en el
potencial, si se quiere, de estas acciones cuando empezamos a ver y a explorar el tema de los mercados. Voy a pasar a esta siguiente y ya les cuento sobre esta obra. Esta instalación entonces tiene esta forma. La forma en la que la presento es una pantalla principal que tiene el algoritmo que vieron ahorita de crecimiento de las plantas, y luego otras pantallas que muestran el valor, digamos, del cultivo y cuánto se necesita para afectarlo, como una obra que pone en tensión los modelados y la acción colectiva frente al futuro de estas especies y al futuro de lo que pasa en la Tierra, como que intenta bajar esto etéreo a la realidad, pues. En ese mismo periodo y en esos viajes empecé a hacer también otras acciones que son más plásticas, como la siguiente. Vamos a ver. Acompañado por un instituto agrológico con el que estaba trabajando, empecé a hacer unos sembrados pero me vuelvo a presentar acá, unos sembrados de las plantas endémicas que habitaban los llanos orientales. Y yo lo que hice en este proyecto, que también es un proyecto que he seguido haciendo, es pedirle a este instituto que me dé como el banco de semillas endémicas de las plantas que ya no están ahí, y he empezado a hacer estos dibujos de infinito en los monocultivos de soya. Lo empecé a hacer un poco, si se quiere, guerrilla, programando drones para ir dispersando las semillas endémicas y yendo periódicamente a grabar el crecimiento de las plantas y ver cómo se van casi que esparciendo las plantas endémicas por ese territorio. Un poco con el ánimo de intentar pensar cómo podría ser un ejercicio de reclamar de vuelta los suelos y la variedad, digamos, de estos monocultivos. Esta obra se llama Verdor y también es una obra que estaba siendo vinculada a este proyecto. Durante este ejercicio, también que tiene que ver mucho de vuelta con la especulación, con la idea de pensar o repensar cómo estos fenómenos como los que les iba mostrando tiene tanto que ver con el suelo, la especulación, el futuro, en fin. Empezamos junto a un colectivo con el que trabajo todas las obras, yo casi nunca trabajo solo, que se llama Tractor, a pensar en posibles ficciones relacionadas con todo este tema que está pasando, pero que podría o que sigue continuando en un camino sin parar que tiene que ver con esta botánica transgénica. Y también durante esos periodos empezamos a pensar en el lenguaje de los videojuegos y en el lenguaje de lo interactivo para empezar a mostrar ese fenómeno de lo que ha estado pasando. Y empezamos a hacer este proyecto que quiero mostrarles ahora, que también creo que dice mucho de los caminos y las derivas que va cogiendo este proyecto. Por un solo segundo, que las cosas podrían ser totalmente al revés de lo que pensamos. Es decir, que no somos nosotros los que nos aprovechamos del plátano, sino que es el plátano el que nos tiene a todos esclavizados, trabajando para él, para su especie. Imaginemos por un segundo que toda esta estructura de la compañía, todo este esfuerzo, toda esta gente que trabaja para nosotros, los barcos, las acciones, las inversiones, la publicidad, todo formará parte de un plan maestro del plátano para poner a los seres humanos a su servicio. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que lleva haciendo desde hace milenios?
empujándonos para que lo sembremos, para que lo llevemos de un lado al otro a lo largo de kilómetros y kilómetros, de una civilización a otra, por los siglos de los siglos. Habría que acabar con el maldito plátano antes de que este sistema se nos salga de las manos. Entonces empezamos a pensar en ese juego de nuevo, de la ficción especulativa y de empezar a trabajar sobre el medio de los videojuegos para pensar cómo podía empezar digamos, a pensarse todo este fenómeno de lo que estaba pasando y hasta dónde las ficciones también están entretramadas con ese presente distópico que empezamos a ver frente a esas pérdidas de biodiversidad en el territorio. Y ahí empezamos a tocar otro tema que me pareció fundamental y que ha sido otra deriva de este proyecto, y es el tema de las capturas genéticas y genómicas frente a las empresas que han venido a Sudamérica a extraer todo este conocimiento y toda esta propiedad genética para registrarla como bienes, digamos, legales de otros países. Esto es un tema que para nosotros ha sido fundamental, puesto que gran parte de las universidades y de los estudiosos que han venido a hacer todas estas taxonomías de nuestro territorio se han convertido en extractores, ¿no?, de propiedad genética. Y aquí estamos en el año 2021-2022 y el tema de los NFTs era un tema muy álgido. Y a pesar de que a mí no me interesó mucho todo el fenómeno que estaba pasando, me interesó el tema de los NFTs como la posibilidad o la potencia de registrar digamos, esta propiedad digital en la que se convirtió al final todo el tema genómico de estas plantas. Entonces, esta obra de este videojuego está acompañada, cuando se instalaba, de un mecanismo que era un computador conectado a internet que todo el tiempo estaba haciendo una búsqueda y una captura de bases de datos de empresas, de nuevo como Chen China y Monsanto, entrando a bases de datos privadas, sacando los registros que se hacían y los códigos que hacían de los códigos o los registros que hacían de los códigos genémicos de las plantas y registrándolos como NFTs de manera constante. Un poco como una forma simbólica de decir la propiedad genómica y toda esta propiedad no le corresponde a ustedes ni a nosotros y no se debería registrar, y si ustedes lo hacen, pues lo hago 10 veces más con estos sistemas que, digamos, que se abrían en ese momento de los NFTs. Ese proyecto lo llamamos Botánica Transgénica y eran estos memorias USBs que contenían también estos códigos y los vendíamos junto al videojuego cuando lo instalábamos. Otro salto, y muy hacia atrás del proyecto, es que me empecé a preguntar sobre cuáles eran las posibles bases de digamos, de todo este tema que terminó desembocando en esas pérdidas y en esas pérdidas ecosistémicas y en esa forma de pensar estos países y estas regiones de tanta diversidad desde las matrices agroindustriales extranjeras. Y empecé a buscar en Alexander von Humboldt y en este grabado en particular llamado La geografía de las plantas equinocciales, una posible deriva que podía dar mucha cuenta de lo que terminó pasando. Este grabado del Chimborazo, que fue resultado en las exploraciones de Alexander von Humboldt en el siglo XIX, tiene una particularidad, y es que cuando él analiza los suelos del Chimborazo, hace una división por altitud del Chimborazo y empieza a hacer una clasificación muy puntual de las plantas que crecen en cada suelo, en cada nivel de suelo. Lo que nosotros esperaríamos es que las plantas que Alexander von Humboldt describe en ese grabado sean plantas endémicas de esa región, porque, pues claro, está viniendo acá a hacer un estudio detallado de la región y de sus vidas endémicas. Pero lo que termina pasando es que, y esto es profundamente interesante, cuando uno entra a ver las plantas que él muestra acá, la gran mayoría son plantas que no son endémicas. Y el grabado lo que termina mostrando es casi que una lista de mercado para que los imperios puedan ver qué plantas podían
cultivar en cada región, en cada altitud de cada región, pues suramericana. Eso para mí fue una cosa muy diciente que luego fui, digamos, oído estudiando a través de otros ejemplos históricos, pero que desembocó en esta instalación, que es lo que estoy haciendo actualmente, que es una instalación en donde voy a mercados de yerbatería y mercados de plantas endémicas suramericanas, en particular colombianas, para empezar a buscar las plantas que sí efectivamente crecen en cada región, digamos en cada suelo, y empezar a hacer una reconstrucción. Y esto tiene que ver mucho con la idea de representación y de cómo nos entendemos de ese chimborazo. Es un chimborazo construido a partir de plantas endémicas, como una representación tridimensional de la cosa. Y esa representación tridimensional la acompaño de una aplicación que es de nuevo una subversión de estas aplicaciones muy comunes como iNaturalist y iSeek, que son estas aplicaciones que permiten con realidad aumentada descubrir una planta. Y lo que busco a través de esta subversión es mostrar no una taxonomía individual que busca separar, digamos, una planta del entorno a través de una clasificación por filum, categorización, jerarquía, en fin, muy lineal la cosa, sino más bien empezar a pensar en unas cartografías o unas taxonomías relacionales que empiecen a pensar la planta no como una planta, digamos, individual, sino más bien como el conjunto de relaciones que constituyen ese ecosistema planta, hongos, planta, suelo e incluso planta, digamos, relaciones culturales que se tejen y se han tejido desde hace milenios con seres humanos. Ese proyecto, digamos que es también parte de lo que me ha movido últimamente, tiene que ver con unas diferencias muy fuertes que empezaron a ver cuando se empezó a plantear la idea taxonómica, las diferencias entre, por ejemplo, Linneo y Buffon, quienes fueron dos de los científicos que terminaron por poner las baldosas fundacionales de toda esta ciencia taxonómica, y a la vez de todo lo que esa ciencia taxonómica ha implicado no solamente en el conocimiento cultural de las plantas en Sudamérica, sino de todo lo que también eso ha aplacado en torno a las muy profundas variaciones taxonómicas o de formas de entender las plantas que hemos tenido en toda la pluralidad de culturas, tecnologías e incluso cosmovisiones de nuestros territorios. Mi interés es por empezar a buscar como posibles vías de escape con taxonomías relacionales. Esto, a medida que lo iba buscando, me iba llevando por otras derivas. Voy a mostrarles otro video muy corto para que vean hasta dónde fue para atrás este interés. The history of the hierarchization of plant life is multifaceted. From processes of cultural exchange to the enormous pressure of market agents to the extinction of a number of species. Plant hierarchization in colonial still lifes, decoding and subverting castor paintings, is a research project about the influence of historical representation and market value in the classification and stratification of plant lives in Latin America. This project is a continuation of A Tale of Two Seeds, Sound and Silence in the Eastern Plains, which won the Golden Nika 2023, which addresses the loss of diversity from extensive monocultures of GM soy in Latin America. In Plant Hierarchization in Colonial Still Lifes, Decoding and Subverting Castor Paintings, I investigate clues from historical moments in colonial art, such as castor paintings from Mexico, Peru, and Colombia, that I consider fundamental to the idea of the hierarchization of Latin American plant lives and the subsequent consequences in today's local and international markets. Castor paintings are intended to depict mixed racial types of the New World. In these paintings, people are jarringly labelled much like a list of ingredients, with their ethnic origin quantified by how white, black, or Amerindian they are. The paintings feature family scenes with a father, a mother, and their children. Settings are often domestic interiors, such as kitchens or public places where the parents worked, such as a marketplace. Because of this, the scenes frequently include local food and plants, fruits and vegetables native to the Americas, as well as those that had been introduced from elsewhere. In the marketplace, the artist might also have included still lives and local prepared dishes,
such as tamales, fritters, or confections. In Castor paintings, it is evident that types of people are linked to types of food. Plant hierarchization in colonial still lifes, decoding and subverting Castor paintings, will use Stable Diffusion AI, a novel technology that generates new images based on datasets. These libraries of datasets, which many consider to be ethnocentric and sometimes unjustified in their classifications, could be said to mirror the classification systems of the 17th century. For this project, I will use datasets created from Castor paintings and combine these with datasets of plants widely considered weeds, but which are actually food staples in contemporary Latin America. I will then create symbolic representations from these datasets in the form of oil paintings, subverting the stratification of these plant lives. Starting from the type and form of the still lives represented in the Castor paintings, I will subvert the use of the elements that denote value and wealth, and instead bring to light these wrongly named weeds, which in fact represent the axes of the agroalimentary systems of indigenous and farmer communities in Latin America historically. The resulting artworks of this project, when completed, will be inserted into the art market as it artificially increases the price and valuation of weeds, questioning the paradox of the market and the systems of representation. The project raises several urgent questions. For example, what influence does artistic representation have as a colonial tool in the valuation of endemic Latin American plant lives? What colonial heritage prevails today in our food markets and the agri-food industry in our territories? How is the European Enlightenment blinded by colonial ideals to the point of almost making the alliances between indigenous communities and plant lives disappear? And finally, how does the art market operate in assigning symbolic and economic value in alliance with colonial elements? Esas preguntas vienen también de estudiar a Linneo y empezar a entender que en las clasificaciones taxonómicas linneanas había un interés, digamos, casi que atravesaba todas las financiaciones y tenía que ver con los intereses de los imperios que lo estaban financiando por poder básicamente hacer una colonización agrícola para tener unas rutas de comercio que usaran a Sudamérica en su época. Pero eso todo fue disfrazado, si se quiere, con el ideal, digamos, de ilustración humanista, que desde mi punto de vista pues es lo que hay que buscar y ahí donde hay que hacer como poner el dedo en la llaga pues para llegar hasta cuáles son todas las derivas de esos problemas cuando se ven desde este momento histórico. Entonces, pues efectivamente entrené una inteligencia artificial para poder entrenarse en malezas, para poder construir las malezas más características que quedaban por fuera, digamos, en esas matrices, y hice un estudio también bien profundo de todos los símbolos y las simbologías de los íconos que habían en las pinturas de castas para representar valor. Y esta obra, que es una obra en proceso, se termina o espero terminarla con el acto de poder insertar estos íconos en todo tipo de, digamos, merchandising que se quieren, que vienen desde pinturas al óleo que estoy mandando a pintar por pintores profesionales, hasta pañoletas y todo tipo de, digamos, de merchandising para entrar o empezar a buscar la forma de meterlo en los mercados contemporáneos que siguen utilizando y repitiendo los iconos de las plantas y las plantas que están vinculadas a esos ideales, ¿no? Y más bien poner malezas para, de forma artificial, empezar a pensar sobre el valor y la representación de vuelta. Me parece que la representación tenía mucho que ver con el valor y con esta forma en la que pensamos lo que es maleza, lo que es peste y lo que es una planta, digamos, que, qué sé yo, se regala, se entrega o que tiene un valor alto en el mercado. Para terminar, porque creo que ya es el momento de abrir a preguntas, quiero mostrarles otra obra que ya sale un poquito de esta matriz de investigación, pero que sí conecta con mi trabajo, digamos, o el otro fenómeno que yo creo que no está tan desconectado, que es lo que me ha tenido trabajando los últimos 2 años, y es esta obra que hice en el año 2021, titulada El río.
El río es una obra de realidad virtual donde yo intentaba, digamos, descentrar la idea de la visión, digamos, de el espectador frente a ir recorriendo un río muy puntual de Colombia llamado el río Magdalena, y siempre yendo hacia un espejo que mostraba o que iba mostrando y abriéndose a otros momentos en la historia de ese río. Ese río tiene una historia muy particular y muy compleja, y es que durante varios momentos de la guerra en Colombia su composición química cambió completamente, porque en él se vertieron tantos cadáveres que empezó a volverse ácido, se empezó a cambiar la composición completamente. Y esta obra de realidad virtual, o el gesto, poner al espectador en el río y en el medio, digamos, de su cauce, para mí tenía que ver con un intento de pensar la historia del cuerpo vivo como es este río, como un reflejo, si se quiere, de las historias que han entrelazado todos los momentos históricos de la guerra en mi país, que de alguna forma han tenido tanto que ver con la historia de este cuerpo vivo que es el río. Entonces en esta obra hay un recorrido temporal que de vuelta atraviesa muchos momentos, digamos, simbólicos de ese río. Lleva a pensar sobre esa posibilidad de la tecnología como un puente a pensar otras relaciones y otras formas de percibir las de los cuerpos acuáticos, pero también con todas esas digamos, metáforas frente al pasado, hacia el futuro y hacia todo lo que ha pasado por ese cauce. Quiero cerrar con esto porque ya creo que es el momento, 45 minutos, pero si de repente hay un momento más adelante, quiero mostrarles por qué aquí va conectado esto, pero quiero cerrar para poder responder algunas preguntas y hablar con ustedes sobre lo que acaban de ver y escuchar. Hola, ¿cómo va? Gracias por la charla, súper interesante todo. Te quería preguntar, por ahí un poco más en detalle, el laburo de sonificación. Lo que entendí de lo que contabas es que terminabas usando materiales externos, digamos, en lo sonoro y procesándolo por la data, y no usando grabaciones de campo ni nada acústico o, digamos, o tomado con micrófonos debajo de la tierra, ni nada de eso. Te quería preguntar un poco más de detalle cómo lo hacías y por qué no usaste materiales directos. Gracias por la pregunta, y tiene mucho que ver con el taller que vamos a hacer mañana. Yo traje todas las máquinas que hice para hacer este estudio. Las grabaciones y los datos que se usaron para esa historia de 12 millas van en tres niveles. Entonces hay paisajes sonoros, efectivamente, como los que les mostré al principio, que son grabados con grabadores de campo tradicionales. Hay grabaciones subterráneas de los movimientos y todo lo que se configuraba en el suelo, bajo tierra. Y a lo que voy con las sonificaciones es que estaba usando unos electrodos que se ponen en la raíz, en el tallo y en ciertas partes de las plantas para medir la conductividad de las plantas y de los microcuerpos de agua que van adentro de las plantas. Se cree de vuelta que eso, digamos, los estudios de bioacústica van a que esas perturbaciones y esas frecuencias y esas disrupciones en esa señal eléctrica de la planta tienen que ver con el estrés y el nivel de adaptación de las plantas en el suelo. Cuando hacíamos las sonificaciones, lo que intentábamos hacer era utilizar ruidos electromagnéticos, ruidos eléctricos, para vincular esos ruidos a los patrones de las plantas, intentando hacer una sonificación que no fuera musical, si se quiere.
De pronto a eso es a lo que me refería con que estábamos usando esos ruidos para poder sonificar los movimientos eléctricos de las plantas y sus perturbaciones y sus disrupciones. Sí, sampleamos ruidos. Sí, exacto. Sí, nosotros trabajamos, en Attractor trabajamos mucho con sintetizadores análogos, con Eurorack, y estamos trabajando es con la señal de eléctrica y con moduladores. Entonces cogíamos la señal que, como mañana les voy a mostrar quienes está en el taller, saca unos datos MIDI, y esos datos MIDI de las perturbaciones, digamos, en la señal consistente de la planta, empezamos a ponérselos a variaciones. Y sí, la razón fue para intentar ser lo menos, digamos, entrometidos posibles en el arreglo musical o armónico de las señales. Queríamos que fuera ruido y no disfrazarlos de nada más. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Yo quería saber si habías encontrado otros modelos de organización de la vida, además de la taxonomía de Linneo, en esta arqueología, ¿no? Porque viste que hay como una cita ahí en Las palabras y las cosas de Foucault, de los ordenamientos de los saberes, ¿no? Digo, como la trama fue tan interesante respecto de las puestas en red de eso, ¿no? Claro, gracias por la pregunta. Pues primero están los buffonianos, que Buffon fue un científico francés que estaba al mismo, bueno, científico es una palabra que le ponemos ahorita, pero un estudioso francés que estaba al mismo tiempo de Linneo. Ellos dos se fueron peleando, digamos, la clasificación del todo, fueron unos proyectos gigantes. El de Linneano, perdón, el buffoniano no tenía en cuenta o no hacía énfasis en esa, digamos, solidificación de lo que era un ser vivo, es decir, él no lo clasificaba con el filum taxonómico jerárquico, sino que más bien estaba viendo todos los potenciales de la evolución y cambio del ser vivo a través de la observación. Lo que pensaba Buffon era que los seres vivos eran profundamente móviles y que las relaciones y la observación era la que podía darle la pista a quienes pretendían conocerlo para poder hacer un entramado de lo que era cada, digamos, género, si se quiere. Ahí hay hay dos visiones muy fuertes, ¿no? En una hay un intento de meter los seres vivos en cajas. De hecho, Linneo utilizaba cajas físicas para poder clasificar las taxonomías frente a ejercicios que eran mucho más experimentales y experienciales. De ahí para adelante, a donde yo me he ido, que es donde está el cuerpo del interés ahorita, es en clasificaciones más prehispánicas que tienen en cuenta otro fenómeno que yo considero que es fundamental, que es cuando las taxonomías empiezan a volver fluidas o cuando los conocimientos y los intentos de entender al otro ser vivo dejan de ser frente a un cierre de decir esto es un ente y más bien es un tema móvil, fluido, que todo el tiempo va cambiando. Y un ejemplo de esto es pensar, por ejemplo, que para comunidades amazónicas el hecho de que un pájaro llegue en determinado momento del año y en determinado clima puede implicar algo completamente distinto, la idea pájaro, a si llegase en otro momento. Todo su ontología cambia dependiendo de las relaciones que teje con el ambiente. Y creo que es muy importante empezar a pensar en esos otros modelos, digamos, de ordenamiento para precisamente empezar a hacer unas vías de escape hacia cómo la data y la metadata contemporánea puede dejar de ser una metadata que tiene una clasificación de datos jerárquico. Nosotros ahorita, como estamos viendo, digamos, yo soy programador y cuando voy a entrenar modelos siempre pienso en metadatos, ¿no? Entonces tienen una clase, tienen una estructura de datos, piensen en sus perfiles de redes sociales, tienen un nombre, tienen unos intereses y tienen este tipo de clasificaciones y son fijos. Y si nosotros pudiésemos empezar, por ejemplo, a pensar desde el sur en modelos de clasificaciones agrológicas que pudieran tener en cuenta los cambios y las dependencias temporales, seguramente nuestros modelos para empezar a pensar cómo cultivar y cómo cultivar a nivel ya país pueden llegar a ser mucho más potentes. Necesitamos pensar en modelos que tengan en cuenta toda la fluidez de unas clasificaciones que están profundamente cercadas a las relaciones, a los relacionamientos, y pensar o abandonar esas ideas que muy mal han constituido la forma de entender los datos. Eso es lo que a mí más me interesa y en eso está toda mi práctica ahorita, tanto de arte como de programación. Escribí un libro con
con José Carlos Mariátegui, que sale ahorita en Cambridge, que es solamente sobre clasificaciones taxonómicas y posibles rutas de escape para los datos y metadatos. En cuanto al sonido que elegiste y un poco la coloración que elegiste para tus videos y para tu exposición, si los sonidos hubiesen sido de otro tipo, así si querés, no musicales, pero de otro tipo, más suaves, más tranquilos, por ejemplo, como para hacer un análisis comparativo, es decir, verlos de un lado, verlos del otro. No sé si lo habrán hecho, pero me tienta pensarlo. Sí, yo creo que es un tema, digamos, para mí es un tema de intentar... Es que es muy difícil porque la transducción, o sea, todas las representaciones tienen la representación y el ojo de quien lo hace. Las decisiones que terminan siendo estéticas parten mucho de un intento de no ponerle variables encima de variables a lo que ya se está viendo, ¿no? Ponerle armonizaciones, por ejemplo, digamos, sin decir qué es lo que estás diciendo, o ponerle escalas musicales como lo han hecho muchas personas que se han acercado a las unificaciones de datos. Me parece que desde mi punto de vista empieza a hacer que se pierda mucho de la señal orgánica que es, digamos, entrópica. Entonces fue una decisión, sí lo hicimos, y las grabaciones de campo, como lo vieron al principio, son muy, digamos, claras cuando muestran una diversidad de un paisaje sonoro versus un paisaje sonoro donde hay un pájaro y nada más. Pero sí, digamos que al final del día la decisión fue lo que le contestaba el compañero, y tiene que ver con intentar modular lo menos posible una decisión que ya es una decisión de representación. Perdón, pero no podía evitar. No, me encanta la pregunta. Sí. Sí. Muchas gracias. Hola, gracias. Tengo una pregunta en relación a la taxonomía relacional que hablaste en un momento, y citaste a eNaturalist, que es esta aplicación para ir como anotando los animales que uno encuentra o las especies que uno encuentra. Lo que no entendí es, bueno, si querés explicarlo vos, si es una aplicación que vos creaste, sí. si es algo que está, es una aplicación que uno la encuentra, eso es lo que no entendí. Y por otro lado, una cosita de Verdor, que me pareció interesante, esto de las semillas y los drones que mandaste en esas zonas, que no terminé de entender cómo, o sea, si es algo que lo haces como una acción... ecoterrorista. Me encanta. Sí, la verdad es que lo he intentado, o sea, he hecho como unas acciones ahí bien problemáticas, pero pues qué sé yo, es que no sé, a veces siento que uno se queda corto con todos los ejercicios que hace, ¿no? Y de repente pues tenía el acceso a los bancos de semillas y tenía los drones y sé programar, y fue como, pues hagámoslo, que es lo peor que puede pasar. Y por otro lado, no, esta es una obra que estoy haciendo ahorita, y efectivamente estoy construyendo unas aplicaciones que piensen en lo vectorial a la hora de intentar clasificar. Y cuando digo vectorial me refiero a que un vector puede apuntar a muchas direcciones, y lo que me interesa es entender no la planta como un eje individual, sino la planta como una matriz de vectores que apunta hacia muchas direcciones de relacionamiento, dependencias y ecodependencias. Y empezar a mostrar una aplicación que, lejos de poder identificar exactamente qué es eso, empieces más bien a pensar todo lo que eso relaciona para volverse eso. Y un poco pensar en que esos intentos de pensar esa ontología y ese individualismo se rompen con tanta facilidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, que uno de los grandes problemas de los cultivos de soya transgénica es lo que se llama el cross-pollination, la polinización cruzada, que tiene que ver con que muchas de las hibridaciones de las plantas, de las semillas, tienen que ver con las otras semillas que caen, o con todas las contaminaciones que vienen genómicas, casi como un imposible de ese ideal de la tecnología que es esto es así, esto es así, esto es así, no existe. Entonces lo que quiero hacer es una aplicación que rompa eso y que más bien muestre es la riqueza por encima de lo que implica entender lo individual en esas representaciones. Ustedes me dan 6 minutos para presentarles algo antes de que se paren desesperados a irse, por favor.
Es que la razón por la cual ya quería terminar acá, y es que, perdón Alejandrina, pero estaba pensando que mi práctica, en lo que yo hago en mi trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica, yo soy directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, realmente está muy embebida en mi práctica artística y quería mostrarles como mi otro cuerpo de trabajo, que es lo que también me ha volcado al corazón los últimos 2 años, y les voy a explicar por qué se conecta mucho con esto. Entonces, hace 2 años exactamente, me llamó el presidente de mi país para encargarme un proyecto muy grande, muy grande, que es un proyecto de clasificación de todos los lugares de memoria del país. Los lugares de memoria, o en esto me refiero a todos los lugares donde durante o después del conflicto armado colombiano, bueno, durante, porque todavía estamos en medio del conflicto, se han hecho acciones y se han hecho todo tipo de construcciones para poder pensar cómo fue el conflicto para esas comunidades y también cómo es el futuro de esas comunidades después del conflicto. Eso lo llamamos lugares de memoria. Este portal, que es mi trabajo o el trabajo que yo he dirigido y en el que estamos actualmente, divide a mi país, a Colombia, en 5 macrorregiones: Amazonía, Pacífico, Orinoquía, Caribe y la región andina. Cada región la divide en departamentos y cada departamento tiene lo que llamamos una tipología de lugares de memoria, que divide a Colombia en lugares de sanaciones, espacios donde hay comunidades indígenas pensando en las sanaciones desde lo ritual, lugares o sitios del horror. Sitios del horror se refiere a donde fueron las masacres de mi país, los peores, y lugares que están identificados por nuestra institución, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y caracterizados, los que ya hemos trabajado. Este proyecto implica o ha implicado construir un mapa interactivo donde nosotros podemos recorrer y ver todos los lugares de memoria del país. Son más de 160 y ya vamos en más de 240. Y podemos encontrar información, para iniciar, de todo lo que ha pasado en cada lugar, ¿no? Desde información general, contexto histórico y toda la documentación de cada uno de estos lugares, desde los informes de caracterización hasta registros fotográficos, testimonios, en fin. Y además de eso, permite entrar a cada uno de esos lugares de memoria para poder ver estos micrositios construidos por las comunidades. Nosotros somos apenas unos transductores en código de sus propuestas, sus palabras y sus frases. Entonces hay unas descripciones, hay una caracterización por, digamos, año de creación, lugar de memoria, geográficas, históricas, y algo que ya empieza a mezclarse acá con lo que he venido a presentar, con unos proyectos multimedia donde las comunidades van contándose a sí mismas frente a lo que ha pasado en el conflicto armado en Colombia. Este lugar en particular, que es Siloé, es un lugar que fue el eje central de... Saliendo de los diablos de Siloé, al frente del Museo Boros de Siloé, vamos hacia el cementerio que lleva el nombre de la antigua finca San José. Este lugar fue el eje del estallido social en Colombia el año 2021, y aquí fue donde el gobierno y el ejército colombiano cogió a los manifestantes, pusieron una bomba y hicieron varias acciones muy violentas de terrorismo de Estado. En ese momento murieron muchas personas, y este lugar en particular de Siloé es un recorrido por las calles donde van contando, digamos, las acciones de lo que pasó ahí, junto a fotografías. Y así con cada uno de los lugares de memoria del país. Si vamos, por ejemplo, voy a poner otro para que vean otro lugar. Si llegamos acá a Bojayá, podemos también ver lo mismo, ¿no? Ubicación, contexto, toda la documentación, y cuando entramos podemos empezar a ver todo lo que la comunidad construye y los mapas, que en este caso ya no es un recorrido interactivo, sino son mapas de todo lo que está haciendo la comunidad para pensar en el futuro de Bojayá, lo que llaman Nueva Bojayá. Entonces esto es interesante porque la comunidad aquí también se cuenta. Familia seminómada, realiza
cuenta qué es cada uno de estos puntos y cómo funcionan su pensamiento como comunidad futuro. Y en este contexto el transmedia, lejos de volverse como una camisa, digamos que pone en formatos y le obliga a la comunidad a contarse en un formato, se vuelve una invitación para a través de todo lo transmedia contar la historia de la comunidad desde el punto de vista y desde la visión de la comunidad. Entonces hay desde, qué sé yo, videos hasta audios, contenidos transmedia, temas de programación, recorridos 360, todo tipo de, digamos, de formas de narrarse. Miremos aquí el último para que vean la cantidad, digamos, de tan rica de programas multimedia que hay en cada lugar de memoria. Este se cuenta desde los murales, por ejemplo, porque es en los murales que la comunidad ha tejido y ha construido acá la memoria de lo que les pasó. Entonces, cuando se me encomendó este proyecto, una de las grandes, digamos, variables, y donde yo empiezo a cruzar esto con el tema del río que venía tratando, era intentar conectar todo este conocimiento y todo este acervo, digamos, documental al tema medioambiental. Y me parecía muy importante pensar cómo, por ejemplo, en Colombia, el tema medioambiental no solamente ha sido algo que ha mostrado las huellas o las cicatrices del conflicto, digamos, como consecuencia de lo que pasó, sino que, por ejemplo, cuando uno empieza a poner acá las capas de minería ilegal, deforestación y erosión del suelo, uno puede empezar a ver que alrededor de estos lugares de memoria hay muchísimas problemáticas medioambientales que no solamente se desprenden de lo que pasó en el lugar de memoria del conflicto, sino que también cuando uno empieza a hacer una retrospectiva, también tiene mucho que ver con que, por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto, cuando llegaron los españoles a mi país, desplazaron las comunidades indígenas a las áreas de alta montaña y se asentaron los españoles grandes latifundistas en las planicies, y esos asentamientos implicaron que los indígenas empezaron a hacer cultivos, por ejemplo, de papa en las montañas, lo cual terminó deviniendo o convirtiéndose en unos grandes ejes de erosión, porque cuando uno hace cultivo en alta montaña se erosiona la tierra por la lluvia y la escorrentía. Entonces, si uno quiere empezar a ver el conflicto en Colombia y las dinámicas de los territorios, uno tiene que mirar que la relación medioambiental ha sido un ida y vuelta, ¿no? Es decir, la erosión crea violencia porque no hay alimento, no hay formas fáciles de poder cultivar la tierra, y el conflicto también en sí mismo crea deforestación y es causa, origen de la problemática. Entonces, las capas medioambientales, que en este momento, esta es una versión vieja del proyecto, ya llevamos más de 30, han empezado a hacer esa forma de poder cruzar, digamos, esa problemática o esa narrativa de los lugares de memoria con todas esas capas medioambientales que también me han interesado mucho en la obra. Creo que al final del día lo que me interesa de la obra que yo hago es que empiezo a cruzar cosas que no necesariamente serían fácilmente cruzables, ¿no? Porque el arte al final del día es un lugar de ficciones donde podemos empezar a hacer unos cruces y preguntarnos por cosas que en otros campos es más difícil de justificar, si se quiere. Y este proyecto, ya para terminar la muestra, lo que les quería contar es que también tiene inteligencia artificial entrenada en las bases de mi institución, es decir, de las historias de las personas que están en los territorios, donde yo puedo preguntar, por ejemplo, no sé, ¿qué es un lugar de memoria? E incluso puedo empezar a preguntarles sobre lugares en particular, como qué pasó en Bojayá, la comunidad donde fuimos ahorita, donde explotó una bomba en el 2002. Y la inteligencia artificial incluso me va a llevar de viaje para ir llevándome a las problemáticas, ir contándome lo que pasó en cada lugar de memoria. Y para finalizar, en Colombia hay un problema muy grave que tiene que ver con que los centros de memoria, en particular el Centro Nacional para el que trabajo, tiene una problemática, y es que el director que pone el presidente es un cargo muy político, es un cargo que tiene mucho que ver con la visión de país de quien esté presidiendo el país en su momento. Y la forma en la que se han resguardado estos archivos siempre ha sido profundamente, si se quiere,
centralista. Nosotros siempre hemos pensado en una forma de guardar los archivos desde el centro de esta manera. Los puntos son las comunidades de memoria del país y nosotros en el centro estamos resguardando los archivos. Y eso ha hecho que en unas direcciones del centro que son negacionistas o que no creen que en Colombia había un conflicto armado, sino más bien una guerra de terroristas frente al Estado, pues se borren la información de los lugares de memoria del país, atentando, por supuesto, contra el acervo de las comunidades y contra la construcción colectiva de memoria y asimismo por la reparación. Y lo que he buscado a través de la tecnología y de todo este proyecto es convertirlo en esto, una red desfragmentada, descentralizada de archivos que utiliza el blockchain y todos los principios de descentralización para poder hacer que cada archivo que entra a este sistema se parta en pedacitos, se manden a volar esos pedacitos por servidores, no solamente en Colombia, sino en todo el planeta, e incluso a través de un sistema bien novedoso que estamos adaptando y en parte creando, permitirle a los colombianos y colombianas que resguarden en sus dispositivos cada uno de los archivos que comprenden la gran biblioteca de archivos del conflicto armado. De esta forma, los archivos todos quedan descentralizados, protegidos, cuidados, copiados y multiplicados y no se van a poder volver a borrar. Este sistema, y ya con esto termino ahora sí la presentación, está acompañado de algo que llamamos guardianas de la memoria, que es un sistema de veeduría colectiva y de apropiación democrática de la memoria, que implica que cada descripción, cada cosa que nosotros ponemos en este sistema, o que cada información que subimos queda acá registrada con una hora en particular, con una descripción y con un porqué. ¿Por qué cambiaron, no sé, un sí a un no en un lugar de memoria? Ustedes saben que en memoria histórica un cambio de una palabra puede implicar algo completamente distinto. Entonces, en este sistema de veeduría, que esto es algo que estamos haciendo allá para poder garantizarle a las víctimas que sus memorias están cuidadas, podemos ver desde el momento uno cuáles han sido todos los cambios que se han hecho en los lugares de memoria, e incluso suscribirse. Uno puede suscribirse al lugar de memoria para proteger y que le lleven alertas cuando hayan cambios grandes en otros gobiernos, vigencias, y enviar PQRS, que son vías legales para que el Centro Nacional de Memoria Histórica y quien esté en el futuro pueda recuperar un archivo previo, o incluso, pensando mucho en la piratería, hacer copias de todo el sistema en computadoras locales y subirlos a otras páginas web si se llega a perder la memoria del país. Y pienso ya para acabar que esto está conectado mucho a mi práctica artística, porque siento que al final del día esas preguntas que se vuelven obsesiones, como ustedes se dieron cuenta, de pensar en, qué sé yo, dos plantas, terminan cuando uno va entramando y desentramando todo lo que se teje ahí, terminan siendo como estos grandes entrelaces con la cultura, con las construcciones sociales, y para uno entender o empezar a hacerse una imagen general hay que ir muy atrás y muy a los lados y en todos, sí, hay que empezar a desentramar esas pitas que empiezan a enredarse con tantas otras problemáticas sociales, y creo que en eso estoy ahorita. Creo que la vida me tiene ahí y me interesa mucho empezar a pensar cómo se conectan todas estas cosas. Muchas gracias.